Bueno, pues ya lo vamos a empezar, ¿vale, Lina? Lina, ¿estás por ahí? Vale. Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos otra vez a esta nueva clase de gemología de iniciación y vamos a seguir con las gemas orgánicas y especialmente lo vamos a centrar en una piedra que para mí es de las más interesantes por la información que nos aporta, que la verdad es que nos aporta mucha. Y no solamente desde el punto de vista gemológico, que también, ¿vale? Sino también desde el punto de vista científico. Realmente es bueno, pues es un vestigio de lo que ha ocurrido hace millones y millones de años, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Es el ámbar. El ámbar, que es, volvemos a contestar a las mismas preguntas de siempre, que es en realidad dónde se encuentran, cuál es el mejor, si se hace sintético, si se trata. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ver hoy, como hemos ido viendo con el resto de las piedras, ¿no? Y bueno, pues supongo que sabéis qué es el ámbar, ¿no? Aparte de que vosotros allí tenéis zonas cercanas donde se produce ámbar, ¿no? Por ejemplo, en México, se produce también en la República Dominicana, donde, bueno, pues vais a encontrar un ámbar muy, muy bueno, ¿no? Y el que es en realidad, bueno, pues en realidad es la resina bueno, que va perdiendo elementos volátiles, que va perdiendo, pues, componentes y se va compactando. Y lo hace gracias a la presión que van a ir ejerciendo, pues, los sedimentos que van a ir cayendo encima de ellos o que han ido cayendo a lo largo de esos millones y millones de años, ¿no? En donde, bueno, pues han ido profundizando. De hecho, por ejemplo, el mejor ámbar que se ha encontrado siempre es el del Báltico, ¿no? Bueno, pues en el Báltico se encuentra el ámbar de dos maneras. Vamos, se explota de dos maneras. La que es más sistemática en su producción es bueno, pues como cualquier producto que se extrae de una mina, ¿no? En este caso se extrae de unos estratos de una roca que se llama glauconita y que, bueno, pues está ahí incrustado, ¿no? Y eso es, pues lo que os digo, es el resultado de millones y millones de años de soportar lo que es la presión de los estratos, de los sedimentos que han ido cayendo uno encima de otro. Y claro, pues estamos hablando de árboles que vivieron hacia 60, entre 60 y 80 millones de años, 60 y 80 millones de años, que se dice muy pronto, donde han ido quedando atrapados, en algunos casos, quedan atrapados pues restos de animales, animales completos, animales algunos de ellos que han desaparecido de la faz de la Tierra, o sea, que se han extinguido, y otros que no. A nivel entomológico, a nivel de los insectos, pues ha habido muchos insectos que efectivamente no están, bueno, de hecho no están catalogados porque tampoco se han descubierto ahora. Eso no quiere decir que no exista algo, o sea, porque familias de insectos o insectos, no familias, sino más bien insectos se van descubriendo casi, no digo día a día porque no, pero muy frecuentemente se encuentran insectos que no han sido clasificados ahora, con lo cual tampoco sabemos si algunos de esos insectos que se han visto atrapados en el ámbar, a lo mejor hay alguna cosa o algo parecido ahora, ¿no? En cualquier caso, animales completos, animales parciales, restos vegetales, y se ha ido encontrando cosas que ahora os contaré que son muy curiosas y que nos han aportado datos científicos muy importantes. Porque esto, claro, esto estamos hablando de una gema. Y una gema pues cuesta o tiene el valor bueno, pues eso, de una gema. Precisamente mucha gente no quiere llevar colgado en sus collares, no quiere llevar colgado Este me habían invitado. insectos, ¿no? Hay alguien que tiene todavía el sonido ahí. Hay mucha gente que no quiere llevar colgados insectos, ¿no? O sea, simple y llanamente prefieren que sea el ámbar completamente limpio, ¿no? Pero el que tenga insectos puede hacer que el precio del ámbar sea muchísimo más alto, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, ¿qué ámbar, qué resinas o qué árboles han sido los causantes, ¿no? de esta sustancia? Bueno, pues hay varios tipos de árboles, ¿no? Ahí se han encontrado resinas procedentes de algarrobos, por ejemplo. Pero lo normal es que sea un pino gigantesco que vivió hace esos millones de años, eran grandísimos
y producían una resina, sobre todo los del mar Báltico, los que se encuentran en esta zona, ¿vale? Donde esa resina tenía un componente o tiene un componente, no tenía, tiene un componente que es muy interesante y es el que la ha hecho incluso, bueno, pues dar esa clasificación o esa categoría de ámbar, porque el resto de los ámbares muchas veces incluso no se han clasificado como ámbares, sino que se han clasificado como retinitas, ¿vale? O sea, no han llegado al nivel del ámbar. Y sobre todo lo que ha marcado un poco la diferencia es un elemento químico, que a vosotros esto a lo mejor os da un poco igual, que es la sucinita. No sé si habéis oído alguna vez hablar del ácido sucínico, de las sucinitas, a lo mejor no, pero bueno, tampoco es importante. Es importante para los gemólogos, es importante para los científicos, porque eso nos ayuda a determinar de qué tipo de árbol ha aparecido, ¿no? o se ha formado. Pero aquí veis un poco la distribución del ámbar en el mundo, ¿no? Tenemos en la zona del Báltico, tenemos en Rusia, por ejemplo, tenemos en Centro Europa. En vuestra zona pues tenemos Colombia, que también han aparecido, tenemos en Nicaragua, en la República Dominicana, en Cuba, en México. O sea, ahí se encuentra ámbar. Tiene características interesantes que ha hecho que muchos ámbares no se encuentren en el sitio donde se haya formado, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la costa de la isla británica, ¿no? La que es la costa sur, ¿no? Por decirlo así, ámbar Dios, ¿qué es eso? A ver, un segundo, voy a quitaros el sonido. Aquí hay Miguel, le quito a Miguel, vale. Entonces, bueno, pues han ido apareciendo, bueno, pues han aparecido muchos tipos de ámbar. Hay algún ámbar muy curioso, ¿no? Por ejemplo, el ámbar dominicano suele tener un color especial. Realmente es un ámbar muy caro, y en la República Dominicana se ha encontrado un ámbar que es azul. De hecho, bueno, no es que sea realmente azul, sino que tiene destellos azules, ¿no? El ámbar de México, por ejemplo, es muy interesante, es un ámbar muy bonito, es mucho más amarillo que el ámbar dominicano y es muy utilizado por los chinos. Los chinos son, fíjate que en China no hay, pero en China es casi uno de los principales consumidores de ámbar, porque con el ámbar hacen muchos tipos de tallas, pero hay una muy especial que a mí por lo menos me llama mucho la atención porque hacen muchos rosarios. Y en México compran el ámbar para hacer rosarios. Rosarios, o sea, las cuentas de los rosarios, ¿no? En fin, eso es donde aparecen. En la zona de Chiapas, ahí tenemos este es el que te digo yo en México, pues tenemos que este es la planta que lo produce, ¿no? El algarrobo, que es el que se sabe sobre todo en la República Dominicana, ¿vale? En Chiapas también se da el ámbar procedente del algarrobo, en Cuba, ¿vale? Y el Pinus sucinifera, que es el que sobre todo se produce en la zona del Báltico, ¿vale? Que ese es un ámbar antiguo, pero hay ámbares más modernos, cuidado. Hay una resina que se consigue a partir de que tiene a partir de unos 10.000 años, o sea, 10.000 años hacia nosotros, ¿vale? 10.000 años, por decir así, es el tope, que es el copal. Y de hecho da lugar a, bueno, pues a veces no, bastante a imitaciones. Bueno, más que imitaciones, tampoco es que es una imitación en sí, porque realmente es resina. Lo que pasa es que no tiene la consistencia, no tiene el valor que puede tener el procedente de hace 60 millones de años, ¿no? Pero diréis, ¿qué más da? 60 millones arriba, 60 millones abajo, si es una resina, ¿no? Sí, pero no es lo mismo, ¿vale? O sea, la resina copal es más económica, ¿vale? El ámbar se ha utilizado muchísimo a lo largo de la historia, fíjate, 3.000 años antes de Cristo, ¿vale? Existían ya carreteras o rutas de comercio que cruzaban Europa e iban al lejano oriente en busca de ámbar, en busca de este producto, ¿no? O para incluso comerciar con ellos, ¿no? Porque era el ámbar báltico con el que comerciaban, ¿no? El ámbar se le daba mucho valor. No sé si sabéis que el ámbar tiene una propiedad bastante particular, que era como se identificaba antes. El ámbar se identificaba muy bien, simple y llanamente, si os lo frotabais
pues en la ropa, y si es posible lana, mejor, ¿no? Porque se carga eléctricamente. Fue una de las primeras sustancias en las que se vio este fenómeno de la atracción de la carga, ¿no? Y de hecho, al ámbar, los griegos le llamaron electrón, ¿vale? O sea, era como se le conocía en Grecia, electrón. Y cuando se descubrió la electricidad, pues la electricidad viene precisamente de ese término que usaban los griegos para definir a esta sustancia. O sea, realmente es que se carga magnéticamente, se carga eléctricamente y puede atraer pequeñas partículas. Esto era una técnica que se usaba antes para diferenciar el ámbar de las imitaciones. Y era frotarte el ámbar sobre, pues ya te digo, sobre el jersey o lo que sea, lo cargabas y atraías pequeñas partículas. Si tenéis por ahí ámbar, lo podéis probar, lo podéis hacer. Pero claro, esta técnica ahora ya mismo ya no vale demasiado. ¿Por qué? Pues porque esta técnica, por ejemplo, un bolígrafo que está hecho con plástico tiene el mismo resultado, con lo cual los ámbares que se hacían y que se hacen a partir del petróleo, porque el plástico es a partir del petróleo, pues también tiene el mismo efecto, con lo cual no nos vale como técnica, ¿no? Aquí os pongo que en el 59 a.C. Nerón envió un caballero romano en búsqueda de este oro del norte y trajo cientos de libras de ámbar a Roma. O sea, en Roma era un material muy, muy apreciado. Voy a quitar el sonido. Alguien se ha metido ahora y el PC que pone aquí le voy a quitar el sonido. ¿Vale? Entonces, el ámbar era muy apreciado, como os digo, en Roma. Yo he tenido la oportunidad de analizar piedras, no sé si os he contado alguna vez, que yo estuve trabajando aquí en el Museo Arqueológico de Madrid. Estuve trabajando como externo, haciendo un análisis de lo que llamamos glíptica. No sé si conocéis lo que es la glíptica. Bueno, pues la glíptica, si al que lo conozca, pues estupendo, y al que no, pues os lo aclaro. La glíptica es la talla en piedra, pero no la talla de facetas, sino lo que es, pues, o bajo relieve o alto relieve, pero hacer figuritas, ¿no? Hacer figuras, hacer caras, hacer, bueno, escenas, ¿no? De la época. Se utilizaba mucho esa técnica para, sobre todo en jaspes, en cuarzos, ¿vale? En lapislázuli, bueno, en distintos tipos de piedras se hacía ese grabado interno y se colocaba en los sellos, ¿vale? El típico sello de caballero, porque además generalmente eran los caballeros los que lo usaban. Y lo usaban para sellar sus cartas, era como firmarlas. Y entonces, bueno, pues con lacre ponían el sello y ya habían firmado su carta. Y eso es lo que inicialmente, en sus primeros cometidos, de esto era lo que se hacía. Bueno, pues el ámbar era una de las piedras en la que se hacía también este tipo de grabado, en lo que es la glíptica. Y ahí tuve la oportunidad de analizar precisamente algún ámbar, que estaba muy bien, pero también alguna imitación, que se hacían imitaciones en vidrios y en otras sustancias, sobre todo en vidrios, ¿vale? Y el vidrio que se usaba era muy especial y cuando lo ves ahora, pues te das cuenta de la antigüedad de ese vidrio. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a andar con ello. Pero simple y llanamente daros el apunte de que fijaros la importancia que tenía esta gema, que incluso se falsificaba. O sea, bueno, las falsificaciones, los tratamientos se vienen haciendo desde hace siglos, realmente, ¿no? Y el ámbar, pues también era objeto de esa imitación, ¿no? Como os decía antes, la palabra viene del griego, que ahí obviamente no la voy a pronunciar porque eso es imposible, pero es electrón, ¿vale? Esa técnica de la atracción y también podéis hacer la prueba, si alguna vez, bueno, si tenéis ámbar en casa y os frotáis bien el ámbar contra el jersey, contra la ropa, y os lo acercáis a la nariz, veréis que huele a pino normalmente, ¿vale? Es un olor muy agradable. Lo cual también te dice una cosa, que también antiguamente ya no solamente se usaba como gema, que era muy importante, como ya habéis visto, sino que también incluso se usaba como ambientador, un ambientador un poquito más caro de lo normal, pero ambientador, sobre todo en las iglesias. Se hacía, pues, este producto se calentaba y se hacía, pues, por calentamiento emitía los olores y entonces, bueno, pues tenía un olor a pino muy agradable, como os podéis imaginar, ¿vale?
Bueno, pues era también ese uso que se le daba, ¿no? El ámbar tiene la particularidad de que flota en agua salada. Otra técnica que usábamos para diferenciar el ámbar de las falsificaciones, ¿no? Sobre todo de los plásticos, ¿no? Que los plásticos también se han usado de muchos tipos a lo largo de la historia y bueno, y ahora se siguen usando, ¿no? Los plásticos pueden venir de varias procedencias, pueden tener varias procedencias, ¿no? Que yo no aconsejo esto, no aconsejo, lo que os voy a contar no lo aconsejo, o sea, pero hay técnicas, siempre que tengas el permiso del dueño, del cliente, que podríais poner en práctica, ¿no? Como por ejemplo lo que es el acercar un punzón caliente a la sustancia objeto de estudio, ¿no? Si, por ejemplo, se trata de un ámbar y tú tienes que diferenciar si es ámbar o si es otra cosa, ¿vale? Vamos a poner que, bueno, pues que te sea un poco difícil que quieras echar mano de eso, ¿no? Bueno, pues los plásticos tiene un olor muy particular. Si habéis quemado alguna vez un bolígrafo, pues veréis que el olor es un poquito fuerte y desagradable, ¿no? Pero eso es porque viene de la baquelita, que es un plástico que viene del petróleo. Pero hay otros plásticos. Hay un plástico que se hace a partir de la leche. Se llama caseína. Pero si tú acercas el punzón caliente vas a oler a leche quemada. Y hay otro más desagradable, que es el plástico que se extrae del urea formaldehído, es decir, del orín. Entonces, si quemáis el, el plástico, veréis que huele a orín. Pero bueno, esta técnica del ámbar flotando en el agua, pues la podéis poner en práctica, pero es verdad que ya no es tan efectiva, ya no es tan definitiva, ¿no? Porque hay otras sustancias que flotan en el agua y que también se utilizan como alternativas al ámbar. Pero bueno, también lo podéis poner en práctica si queréis, porque el ámbar flota en agua de mar. Por eso, lo que os decía antes, que se han encontrado ámbar, por ejemplo, del Báltico, procedente del Báltico, se han encontrado en la costa sur de las Islas Británicas, ¿no? Hay zonas en donde puedes encontrar, en Rusia, por ejemplo, hay playas donde puedes encontrar ámbar, realmente. O sea que puedes encontrar bolas de ámbar, lo cual está muy interesante, ¿no? Está muy bien, ¿no? Bueno, y es por el hecho de que flota en agua de mar. Y eso se puede conseguir, pues, con un vasito de agua, le echáis 3 cucharadas colmadas de sal y entonces conseguiréis más o menos la densidad del agua del mar. Y si echáis el ámbar y flota, pues ya sabéis que es ámbar. O sustancias alternativas, que también las hay. Pero el plástico, por ejemplo, se hunde, ¿vale? Se usaba como perfume, lo que os decía, pero es que ahora también se sigue usando como perfume los componentes. Cuando el ámbar sale y no tiene la calidad, no tiene el tamaño suficiente, pues se utiliza mucho en cosmética, cuidado, se utiliza en cosmética y hay un uso que se le da al ámbar, que no sé si lo conocéis, si alguna vez podéis ver incluso en la composición de algunos barnices, veréis que está ahí el ámbar, ¿vale? Bueno, pues el ámbar, como digo, no solamente se usa como perfume, sino se usa también como ingrediente para fabricar barnices, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, pues el hecho de que tenga esto, que tenga como este ejemplar que estamos viendo aquí, pues pues imaginar el precio que puede llegar a alcanzar este ámbar, ¿no? Con un escorpión, como estamos viendo aquí. Pero fíjate que incluso el escorpión ya no es tan, bueno, está bien, obviamente encontrarte un ámbar con escorpión es una maravilla, pero se han encontrado cosas mucho más espectaculares. Se han encontrado cosas que realmente te llama mucho la atención. Yo no sé si tengo aquí fotos, sí, bueno, aquí estamos viendo muchas fotos. Estamos viendo escenas, incluso escenas como en este caso, de una araña ahí con esos huevos que ha puesto, o eso parece, ¿no? O sea, se ha visto cosas muy, muy extrañas. Ahora recientemente se ha visto como una hormiga del infierno, que son unas hormigas, bueno, que realmente, yo no sé si tengo aquí alguna foto. Si no, ahora vuelvo para atrás, ¿no? Bueno, tenéis en mi web, tenéis precisamente la historia de estos ámbares que os digo. Hay una hormiga que a mí me llamó la atención poderosamente porque es una hormiga que le llaman la hormiga del infierno. Vosotros te puedes imaginar el tipo de hormiga, ¿no? La hormiga se las trae porque tiene un punzo, tiene una mandíbula que es de hierro, cuidado, una mandíbula de hierro, pero de hierro, o sea, no es que digamos que es muy dura, es que es de hierro. Y, y esa hormiga, gracias a Dios, se ha extinguido, porque si no, vamos, te la encuentras en la calle, en casa y vamos, sales corriendo, porque es
espectacularmente fea. Y tiene pues esas, podéis entrar en internet si queréis poner esa hormiga del infierno y veréis cómo son, y además están en el ámbar, ¿no? Y hace poco que se ha descubierto precisamente un ámbar también de 80 millones de años en Birmania. En Birmania ahora mismo está siendo vamos, un yacimiento espectacular en cuanto a los hallazgos. Lo que pasa es que es un sitio muy delicado donde se encuentran, porque están siempre en conflictos y, bueno, pues hay gente que se lleva el ámbar, o sea, que se lo llevan de extraperlo, y entonces, bueno, pues es verdad que el ámbar que se está encontrando allí aporta una información brutal. Por ejemplo, de esta hormiga. Esta hormiga que os digo, pues se alimentaba por succión, era como un vampiro. Fíjate, ¿no? Pero se han encontrado cosas muy curiosas. Se han encontrado restos de un dinosaurio. Se han encontrado aves saliendo del huevo. Es que tiene gracia, ¿no? O, por ejemplo, un matrimonio de investigadores, ¿sabes? Que de hecho he hablado hace poco del tema en nuestra web, que encontraron una cosa muy curiosa, bueno, dos cosas muy curiosas. Encontraron, que además de ahí vino la película de Jurassic Park. Ya sabéis de qué va la película de Jurassic Park, en que se extraía de la sangre de un mosquito que había sido atrapado por un ámbar, se extraía el ADN del dinosaurio. Bueno, pues esto no es tan descabellado. No es tan descabellado, porque, por ejemplo, se encontró una garrapata que tenía la espalda de la garrapata, la tenía herida. Tú fíjate, es que esto es increíble. La tenía herida, tenía marcas clarísimas de uñas, ¿vale? Y analizaron lo que tenía la garrapata dentro y sacaron restos, además alrededor de la garrapata había gotitas de sangre. Tú fíjate. Bueno, pues han analizado esa sangre y se ha visto que era sangre de un mamífero, ¿vale? Bueno, pues la cuestión es que a partir de esa sangre se ha podido extraer la información necesaria para ayudar a la cura de la malaria. O sea, tú fíjate hasta dónde se riza el rizo con los descubrimientos del ámbar. Es impresionante. O, por ejemplo, esta misma pareja de investigadores pues encontraron una planta, una flor, además estaba en flor, ¿vale? Una flor que había desaparecido. O sea, realmente ahora mismo ya no hay esa flor. Y era una flor muy particular, que además tiene una sustancia que es venenosa, una sustancia venenosa. Pero bueno, cosas curiosas del ámbar. Pero bueno, hay también sus calidades y hay sus colores, ¿no? Vemos que, fíjate que puede ser de color azul, que es el que os digo yo, que es el dominicano, que se vale mucho realmente. Cuando es azulado tiene un precio muy alto, pero fijaros que puede ser incluso hasta verde, como estamos viendo aquí. Marrón, color oro, el anaranjado es el más habitual, ¿vale? Que es muy bonito, ¿vale? Y en el ámbar báltico se han documentado hasta 256 tonalidades de color, y que se han clasificado en 3 grupos: el antiguo, el clásico, o sea, el antiguo clásico, el coñac y el limón, ¿vale? Bueno, pues el ámbar más valorado ahora mismo sigue siendo el ámbar báltico, eso está claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que rivaliza bastante lo que es el de la República Dominicana con ese ámbar azul, ¿no? Bueno, estos restos de plantas también aportan mucha información. Se han encontrado restos minerales también, ¿vale? Y tenemos ámbar prensado, que los problemas que vamos a tener con el ámbar es, es saber si es natural, pero si es natural incluso, ya no prensado, si es natural y el insecto que se ha introducido es de hace 60 millones de años. Porque, como os podéis imaginar, no es tan difícil meter un insecto en una sustancia que pueda parecernos que sea ámbar. Más es fácil. Tú te vas bueno, aquí, por ejemplo, se vende en algunas droguerías especializadas, tú puedes comprar resina, ¿vale? Puedes comprar resina de árbol, además. O sea, claro, es que como todas las resinas son de árboles, ¿no? Bueno, resina. Y tú coges un insecto que tengas por casa, vamos, que de pronto lo capturas,
no lo aplastes, ¿vale? Porque si lo aplastas no tiene mucho tal, pero vamos, si lo capturas y lo metes en formol, lo matas y lo metes en formol. Vamos, ya metiéndolo en formol se va a morir. Y entonces, bueno, pues el animal se va a quedar perfecto y bueno, pues tú calientas esa resina, la calientas y cuando ya esté fraguando, cuando ya esté que ya está empezando, ya está derretida y ya esté empezando a enfriarse, le metes el insecto. Lo empujas, lo tienes que ir empujando, pues no se te va a quedar superficial, con mucho cuidadito, y verás que se solidifica y entonces quedará atrapado el insecto. Y entonces, bueno, pues han encontrado, evidentemente, de todo tipo de ámbar, entre comillas, de hace 60 millones de años que no lo son. Ves perfectamente que si una cucaracha, que si una araña, que si, en fin. Te puedes encontrar incluso escorpiones que hayan metido ahí a capón. Y es que se puede llegar a pagar. Si os entráis en internet, veréis precios que por ejemplo, un ámbar con un escorpión, pues se pueden llegar a pagar, pues, ¿qué te puedo decir? Pues antes era, bueno, pues podemos estar hablando de, bueno, de 6.000 euros, no, 6.000 euros quizás mucho, ¿no? Pero 2.000, 3.000 euros se puede pagar, ¿eh? Precisamente, ¿eh? Yo, por ejemplo, os puedo hablar de una experiencia personal y no tengo fotos, y eso es una pena que no tenga yo fotos de eso. La tenía, pero las típicas de diapositivas que ya desaparecieron. Pues hubo una época, precisamente antes de que volvieran a reabrir los yacimientos dominicanos, porque los yacimientos dominicanos estuvieron un tiempo desaparecidos, ¿vale? O sea, se explotaron en la antigüedad, luego desaparecieron y se reabrieron, por decirlo así, hace 4 días, entre comillas, ¿no? Pero vamos. La cuestión es que, bueno, pues yo hice un viaje a Alemania y yo me dedicaba a vender piedras de colección, entre otras cosas, y vendía piedras de colección y vendía ámbar. Me gustaba el ámbar, además siempre ha sido una de las piedras que más me ha traído, ¿no? Y bueno, además me habían pedido ámbar con insecto, y entonces yo me fui al Báltico, me fui a la zona tal, y como además tenía posibles y contactos, pues cogí y empecé a comprar ámbar con insecto a tutiplén. Pero vamos, compré bastante. Y compré varios y los vendí muy bien. Y me quedé con algunos y uno de ellos tenía, y esto os lo digo tal como, esto es real total, la pena es no tener foto para documentaros el tema, pero si hay algo que, por ejemplo, para que antes de contaros esto, si hay algo que tiene el ámbar que han hecho aposta, o sea, el ámbar artificial, por decirlo así, es que cuando tú ves el insecto lo ves perfecto, como si una foto, es divinamente, ¿no? Y de pronto, bueno, voy a poner aquí una foto de estos, ¿vale? Para que, bueno, pues entonces la foto, o sea, un insecto metido por la mano del hombre, pues lógicamente estaba muerto y no lucha, claro, pero es que estos ámbares, estos insectos de hace esa millonada de años, pues estaban vivos y de pronto pasaban por allí, por la zona cercana de donde tal, y de pronto les cayó un gotón tremendo, ¿no? Un gotón tremendo de resina. Pues, ¿qué pasó? Pues que claro, lógicamente, pues te puedes imaginar, te cae ese resinón y te estresas. Y entonces, bueno, pues estos animales tenían síntomas de estrés. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero nada, si lo miras con detalle, al final vas a ver que cerca de la boca, pues generalmente se formaban más burbujas, porque claro, el animal intenta respirar, ¿no? Entonces había síntomas de lucha. Y en un ámbar que has hecho tú, pues no hay síntomas de lucha. Bueno, dicho esto, os pongo en situación. Un ámbar precioso, en cuyo interior encontré 2 mosquitos copulando, pero copulando de una forma bastante particular, ¿vale? Eran mosquitos con un abdomen muy largo, ¿vale? Y entonces estaban unidos por el abdomen, pero uno estaba mirando para, aquí decimos para Bilbao y el otro mirando para Sevilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es norte a sur, ¿no? Estaban ahí los dos y ahí no se le veía síntomas de lucha, porque realmente los dos animalitos estaban ahí tan estupendamente, ¿no? Estaban a lo suyo tan ricamente. Esto lo digo tal cual. Y al lado había un piojo, un piojillo. No sé exactamente el animal porque yo lo identifiqué como un piojillo, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor lo técnico sería dar otro nombre, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, imaginaros. Y ese bicho sí que tenía síntomas de lucha. Ese era lo que llamamos un boyer. O sea, estaba mirando cómo los dos mosquitos estaban a lo suyo y el piojillo estaba ahí diciendo, ojo, una vez que miro y va y me cae un gotón de resina.
Entonces, bueno, pues ese animal me sirvió a mí para determinar que efectivamente era un ámbar natural. No obstante, también era mucho pensar el que alguien haya tenido la osadía, la particularidad y el cuidado de coger a 2 mosquitos copulando, matarlo, meterlo en formol y que se queden ahí intactos y perfectos. Yo creo que eso es imposible. Pero bueno. Bueno, pues esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ámbar que no es natural, ámbar que es artificial. La diferencia de precio, como os podéis imaginar, es abismal. Luego está este otro. ¿Dónde estaba? Sí que es. Yo había bajado para abajo. No, perdón. Me he equivocado, es al revés. Este. Luego está el ámbar prensado. Bien, ¿esto qué es? Esto es lo que vais a ver en la mayoría de las joyerías, ¿vale? Es ámbar. Tampoco está mal dicho que sea ámbar. Lo que pasa es que sí que tiene el detalle que es prensado. ¿Y esto por qué? Bueno, normalmente el ámbar, si aparece de gran tamaño, pues ya tiene el destino de la joyería. Así ya es para tallarlo y bueno, pues ya y se vende bien. Vamos, tiene su mercado. Esa es una, ¿no? Pero puede ser que aparezca en tamaños muy pequeños. Si aparece en tamaños muy pequeños, no compensa. Y entonces se hace 2 cosas. Se coge, se calienta, o sea, se mete todo en recipientes, se calienta y entonces se consigue pues fundir ese ámbar. Y entonces luego lo solidifican y lo prensan, o sea, le meten presión para que se pierda elementos volátiles, porque el ámbar, si tiene esa consistencia, es porque pierde esos elementos volátiles. Claro, si tú lo estás calentando, empieza a aparecer gas, por decirlo así. Entonces, lo que hay que procurar es que ese gas ya no, o sea, que al final se vayan perdiendo y entonces se prensa y se compacta. Entonces, por eso se llama ámbar prensado, porque ya está calentado y prensado. Y se producen estas inclusiones, que nosotros le llamamos hojas de nasturcio, ¿vale? Son esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Este es el resultado del prensado. Pero también no solo del prensado, ojo, sino que además también a estas piedras se las clarifica. No sé si, bueno, vosotros allí a lo mejor no estabais, no lo oísteis o no, o incluso no habéis nacido algunos, también hay que decirlo. Pero aquí hubo un escándalo tremendo por un aceite que se utilizaba, que era un aceite que no era comestible y se utilizó muchísimo y tal, y hubo gente que murió, gente que enfermó, y era el aceite de colza. Bueno, pues la colza se utiliza para esto. Entonces, se prensa, se calienta, se prensa y se introduce en colza. Y ese colza, ese aceite a veces se introduce dentro de del ámbar, de las fisuras, y entonces a veces aparecen estas inclusiones que pueden ser por eso, pueden ser también por la presión y que aparecen las hojas de nasturcio. Esto no, eso es una hoja normal, la hoja de nasturcio. ¿Qué es esto? ¿Vale? Y el nasturcio, para que os hagáis una idea, es como un berro, ¿vale? O sea, un berro, sí, yo creo que sabéis ahí, yo creo que los llamamos todos igual, ¿no? A los berros, ¿no? También está esto, ¿no? Que se producen grietas, esto es muy común, ¿vale? Que se agriete, que pierda como también, evidentemente, al calentar y prensarlo, pues a veces pues se deseca. Entonces, bueno, pues este fenómeno lo vais a ver en superficie, ¿vale? Es ámbar prensado y clarificado. Se clarifica precisamente porque se llena de burbujas y las burbujas a veces son tantas que enturbia mucho. Entonces lo que hacen es lo clarifican en aceite de colza, es decir, le quitan esa turbidez, ¿vale? Porque el ámbar evidentemente lo que gusta es que sea transparente, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora, bueno, está la foto esta, ¿cómo voy de tiempo? ¿Muy bien? Sí, muy bien, muy bien. Bien, esta foto no debería de estar aquí porque ahora aquí lo que vamos a hablar es el ámbar, digo el coral, perdón, y vamos a hablarlo desde otra presentación. Un momentito, no os vayáis. ¿Dónde está? Aquí, sí está el coral aquí. ¿Y por qué no me ha aparecido? No. Tenía que hablar del coral, me parece, ¿no? Sí, espérate un segundo. Espera. No os vayáis, voy a dejar de compartir para que no. Si queréis, mientras voy buscando en la presentación, me preguntáis lo que queráis sobre el ámbar antes de que empiece a hablar del coral.
¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis saber del ámbar antes de que empiece con el coral? ¿No? Ah, espérate, ahí en el chat alguna. Sí, no, nada, no, en el chat no hay nada. Vale, pues si no tenéis ninguna duda, sigo con el coral, que es otra de las gemas orgánicas interesantes. ¿Estáis viendo ya mi presentación o no? No, no No, aparece. ¿no? Ah, vale, sí, espera, ya voy. Bien, hablemos del coral. Esta es otra de las gemas orgánicas interesantes. El otro día hablamos de la perla, hemos hablado del ámbar y ahora vamos a hablar de esta gema que a mí me parece muy, muy interesante. De hecho, además, os invito a que oigáis en la web, tenéis en la zona de entrevistas, en el contenido visual tenéis una entrevista muy interesante que le hicimos a uno de los submarinistas de aquí de España, un gallego, que es de los pocos que tenía licencia para pescar coral y nos cuenta historias muy singulares de sus periplos, ¿no? En la búsqueda de este preciado material, ¿no? No sé si allí en Colombia o en Chile o donde estéis escuchando usáis mucho el coral, es muy apreciado o no. Aquí sí que lo ha sido. Ahora ya no tanto, quizás, realmente, pero sí, y sobre todo en la zona de Andalucía, o sea, de donde yo procedo además, ¿no? Bueno, vamos a ir directamente esta presentación a la zona del coral. Bien, ¿qué es el coral? Os lanzo una pregunta que podéis contestar si queréis en el chat y luego las vemos, que es en el chat o en Facebook, donde estéis. ¿El coral es un animal o es una planta? Durante siglos ha sido realmente una duda científica el decidir si era una u otra, si era un animal o si es un vegetal. El aspecto sí que nos puede sugerir a lo mejor vegetal. No sé qué consideráis. Bueno, os doy un par de segundos para que escribáis si queréis escribir. Bueno, pues no sé si habéis escrito algo, voy a mirar. A ver. Vegetal, ¿vale? Colonia de animales, estoy viendo por aquí. Hola Juan, te acabo de ver. Vale. Hola. ¿Qué tal? Bien, pues vegetal, colonia de animales, sí, vale, bueno. Efectivamente se trata de animal, no es vegetal. Durante tiempo y tiempo sí que efectivamente fue considerado estoy volviendo para atrás, no me aclaro nunca con las presentaciones. Sí que durante mucho tiempo sí, efectivamente se pensó que era un vegetal, ¿vale? El coral se viene usando desde hace muchísimo tiempo, realmente. Como vemos aquí, 10.000 años antes de Cristo. Se han encontrado vestigios en tumbas y se ha visto cómo realmente el coral ha sido pues, un bien bastante preciado, ¿no? De hecho, además, ojo, del coral, ya tengo aquí la caverna, ¿no? En el que se ha pintado, lo que pintaban, ¿no? Pues del coral lo trituraban, o sea, a veces se usaban el coral como pigmento, ¿no? Como veis, aquí hay hay muchas referencias antiguas. En este caso, bueno, es mitología, pero se consideraba que era hierba verde que nace en el mar. En algunos casos sí es verde. Ya lo vais a ver después en fotografías, como hay algunos corales, que es que a todas luces parecen plantas, ¿no? Y bueno, pues dice que nace en el mar, la sal pudre la plantita y sus hojas se desprenden, son transportadas por la espuma del mar. Esa es la teoría de Orfeo, ¿no? Pero ya Teofrasto, Plinio, Discórides hablaban mucho sobre todo de las propiedades medicinales, ¿no? Siguiendo pensando que era vegetal, el coral se usaba mucho pues como adorno, por ejemplo, en estos escudos, pues hay adornos de coral, ¿no? La medicina se ha atribuido muchas propiedades curativas al coral, ¿no? El coral es carbonato cálcico realmente, o sea, si eso lo vamos a ver también, lo comentamos en la perla que era carbonato cálcico, que era la parte mineral, más bien, en la fase de aragonito, y el carbonato cálcico va a ser una constante en muchas sustancias orgánicas, ¿no? Aquí el Avicena, que fue uno de los médicos más famosos, ¿no? del siglo X y XI, pues
ya hablaba de estas bueno, propiedades curativas, ¿no? Lo que podía aplicarse, que solucionaba problemas de la vista, solucionaba las palpitaciones del corazón y dice que provocaba alegría. Bueno, esto ya, lo de estas propiedades, bueno, pues si tienes un coral, sabes que el coral, si son muy grandes y con cuentas grandes, valen su peso en oro. O sea que ahí sí que te provoca alegría, ¿no? Si las tienes, ¿no? Digo yo. Pero bueno, estas son las propiedades curativas. Fíjate que hasta el 1723 no se descubre que son animales. O sea, que estamos hablando de mucho tiempo, la idea era vegetal, ¿vale? Y luego tenemos eso, antes habías dicho, alguien había dicho por ahí, que son coloniales. Los hay coloniales, perdón, y los hay arrecifales. ¿Esto qué diferencia hay? Bueno, pues el colonial es el que forma pequeñas colonias. Es el caso de nuestro coral, el coral gemológico, el más utilizado, ¿vale? El Corallium rubrum, que es como se le llama. Pero luego existe el arrecifal, que es la inmensa mayoría de los arrecifes, o sea, de los corales son arrecifales, ¿vale? Hay pocos que son coloniales. Los arrecifales es porque forman grandes estructuras bueno, pues que realmente suponen bueno, pues realmente un entorno, como si fuera, ahora mismo no me sale la palabra, pero donde viven o coexisten muchas especies de animales, donde se refugian y bueno, en fin. Y todos tienen algo en común, tanto si son coloniales como si son arrecifales, tienen en común que están formados por esto, por pólipos, ¿vale? El pólipo, que son individuos, dicen que el coral es el mejor ejemplo de comunismo que existe, ¿vale? Porque el pólipo, en realidad, el individuo es esto, es este pequeñito, ¿no? Que se caracteriza por tener unos pétalos, ¿no? Que es lo que todavía más sugiere más la posibilidad de que hubiera sido una planta, ¿no? De cuyos pétalos salen unas pequeñas cilios que son urticarios, ¿no? Son urticantes, ¿vale? De hecho, el coral, cuando se define, cuando busquéis la palabra coral, si queréis buscarlo en la definición correcta, siempre lo incluyen en el grupo de los nictarios. El grupo de los nictarios es un grupo que se caracteriza por tener cápsulas urticantes. Por ejemplo, las medusas también pertenecen a eso, ¿no? O sea, se defienden porque de ahí lanzan su pequeña dosis venenosa, ¿no? Algunos son realmente venenosos, algunos son realmente peligrosos para nosotros, otros no, ¿vale? El gemológico no. Entonces, los corales se van a diferenciar, aparte de si son coloniales o son arrecifales, se van a diferenciar también por el número de pétalos. Los hay de 4, los hay de 8 y los hay de 6, ¿vale? El nuestro es de 8, es octacoralario, que se llama. Si es de 6 es hexacoralario y si es de 4 es tetracoralario, ¿vale? ¿Por qué decimos que es el mejor ejemplo de comunismo? Pues porque cada individuo está unido a un cuerpo central. Este cuerpo central, que se llama cenosarco, es como si fuera un gran estómago. Y ese estómago lo comparten todos los pólipos, de tal forma que cuando el animal se alimenta, el alimento va hacia el estómago. El estómago lo reparten los distintos pólipos, ¿vale? Lo que tiene de simplicidad también es el hecho de que esta zona del peristoma, que es la boca, ¿vale? Pues tiene una triple función. Puede ser boca para alimentarse, depende. Puede ser ano, pues bueno, pues ya lo decís vosotros. Y también es por donde salen los huevos para reproducirse. O sea que depende en el momento en que le pilles, pues puede ser más desagradable o menos. Entonces, el huevo que sale del pólipo, también vamos a encontrarnos diferencias en los tipos de corales. Hay corales que se reproducen por gemación, que es como se reproducen las plantas, ¿vale? O sea, sale la semilla, se deposita en un lugar por ahí y entonces empieza a generar carbonato cálcico. La otra opción es que sea sexuada, ¿no? Y si es sexuada, pues lo que ocurre con él es que ese huevo, hay unos pólipos que son femeninos, otros que son masculinos, unos lanzan el esperma, otros lanzan el óvulo, se unen en el agua y entonces pueden vivir durante un tiempo así, en este estado que va a ser un estado medusoide. Pequeñas medusas que durante un tiempo van a estar nadando libre y van a estar por ahí, bueno, pues a su libre albedrío hasta que llega un momento en que se depositan en el fondo marino
y generan lo que es una colonia o un arrecife. O sea, empiezan a formar esas dos opciones, ¿no? Una u otra. El coral nuestro es un coral octacoralario, es colonial y lo hay repartido por el mundo realmente en bastantes sitios, pero el coral nuestro, el coral gemológico, el coral que usamos en joyería, pues realmente no está tan extendido, porque el coral evidentemente está en todo el planeta de una forma o de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante que sepáis que el coral más bueno, el mejor de calidad, eso lo vamos a encontrar en el Mediterráneo, es decir, en donde nosotros estamos. Es el mejor coral del mundo. Ahí es donde vamos a encontrar un coral rojo intenso, que es el coral que le llaman coral, bueno, hay varios nombres, pero puede ser el moro, el arciscuro o el color buey, sangre de toro, sangre de toro, sangre de buey. ¿Vale? Bueno, esto es el censal, con lo que os he contado. Hay varios tipos dentro del octacoralario, dentro del coral que a nosotros nos interesa, lo hay también el secundum. Este aparece en Japón. Es más blanco y de hecho aparece una calidad que es muy característica porque suele aparecer con manchas, muy veteado, ¿no? Manchas blancas, ¿no? El coralium rubrum, que es este, es el nuestro, evidentemente es muy potente en su color, ¿no? Aunque los hay de distintas calidades, ¿no? Fijaros lo repartido que está por todo el mundo el coral. O sea, pero vamos, es normal porque ya no solamente el coralium rubrum, sino hay muchísimos corales, hay muchísimas especies, algunos muy curiosos, algunos son utilizables como gema, otros no, ¿no? Este es el reparto. La zona italiana, por ejemplo, Italia siempre ha sido, igual que por ejemplo los diamantes, es Estados Unidos, es Inglaterra, es la que nos marca un poco todo el tema de calidad y un poco los criterios, aparte del ACIRIO, que está ahí, obviamente, aquí es internacional, pero es verdad que todos los términos están en inglés, todo está así, ¿no? Bueno, pues en el caso del coral, todo es en italiano. O sea, realmente los que marcan la distinción es el italiano, ¿vale? Porque son los que han sido, los que han llevado el control precisamente del coral durante siglos, ¿vale? Se han debatido siempre, ha habido mucha bronca entre franceses e italianos por la supremacía del coral. De hecho, hubo guerras marítimas, además, prácticamente marítimas, por el poder, por el control del coral. O sea, fijaros la importancia que tenía, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un poco las zonas productivas. Esta diapositiva viene a representar esas batallas que sobre todo libraron los franceses y los italianos, ¿no? Y sobre todo, había dos cosas. Los italianos eran siempre y siempre han sido los mejores a la hora de recuperar el coral. Han tenido mejor sistema, bueno, mucho más avanzado y eran los que estaban más capacitados para recuperarlo. Un sistema de pesca muy agresivo, también hay que decirlo, ¿eh? ¿Vale? De hecho, fijaros hasta qué punto el coral en Italia ha sido importante, que incluso Fernando VI de Nápoles hizo un códice coralino, o sea, hizo un comportamiento, unas normas, como si fuera una constitución, por decirlo así, ¿no? Y esta foto del mapa de Italia donde Torre del Greco está bien marcado es porque en Torre del Greco vais a encontrar una zona, un sitio, un lugar donde la gente puede aprender a tallar el coral, porque es lo más importante, ¿no? Ya no es el tallar cuentas, es muy fácil, sino lo que es la talla, lo que es el tratamiento del coral. Es impresionante cómo te lo hacen allí en Italia y en Italia te lo hacen también y además siempre ha sido gratis lo que es el aprendizaje, ¿vale? O sea, le han dado mucha importancia al coral y mucha importancia a la formación. Esto es muy importante para mí, vamos. Para mí, para cualquiera, yo creo, ¿no? Y por eso Italia fue ganando terreno en todos los sentidos, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Este es el sistema de pesca. Bueno, es una foto muy mala, pero aquí se ve lo que es el arrastre, un sistema que la verdad es que se cargaba todo, ¿no? Es interesante que oigáis esa entrevista que os digo yo, que vais a encontrar en mi web, en la zona de entrevistas, o sea, lo vais a encontrar rápido, ¿no? Y ahí os cuenta un poco de todo esto, ¿no? También, ¿no? Cómo lo recuperan ellos, qué cuidado hay que tener, porque realmente el coral
Si se pesca mal, realmente, pues, estás con la colonia al traste, claro, y evidentemente a ellos no les interesa. A los que son submarinistas que se dedican a recuperar el coral, lo que les interesa es que siga produciendo, no producir una vez y a la porra, no, sino seguir produciendo, ¿no? Entonces, para ellos, el sistema de pesca es evidentemente muy importante, ¿no? Y estos son los nombres comerciales. No sé si los habéis oído alguna vez o los habéis visto. A lo mejor uno sí, ¿no? El piel de ángel, ¿no? No sé si lo habéis oído alguna vez. Aquí, por lo menos, yo recuerdo, ya sabéis que yo procedo de familia joyera de Córdoba, una de las ciudades más, donde la joyería está más arraigada en España. Y precisamente se hablaba del piel de ángel como, la maravilla de las maravillas, era la calidad, era, bueno, no sé qué. Y no, no era precisamente la mejor calidad. La mejor calidad es esta, el sangre de buey, que es el alciscuro carboneto, ahora lo vais a ver, el moro, el rosso. Y como veis, los términos están en italiano, secondo colore, el de Angelo, es muy bonita, además queda muy bien, queda muy, muy elegante, ¿no? Dice, este es un secondo colore. Secondo colore no es precisamente muy bueno, o el pel de Angelo, que es, bueno, tiene su público, evidentemente, pero si tenemos que comparar, es el alciscuro, ahora lo vais a ver. Aquí se reconoce muy rápidamente, he puesto esta foto porque aquí el alciscuro o sangre de buey se nota rápidamente en comparación con el resto. No hay color, evidentemente. ¿Vale? Me preguntaban también en algún, no sé si me lo vais a preguntar vosotros, pero en el caso del marfil hay un CITES, ¿no? Que es un documento que tiene que acompañar a tu pieza, que demuestra que no, que bueno, pues que tiene una antigüedad o que ha sido recuperado de una forma determinada, etcétera, etcétera, ¿no? Y me preguntaban en alguna charla que he dado sobre el coral si para el coral hace falta CITES. Bueno, pues en principio no, aunque se está barajando la posibilidad de incluirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ahora mismo aquí el coral se vende más libremente que se puede vender el marfil, por ejemplo, que sí exige un CITES, ¿no? Este es el piel de ángel, no sé si os suena, ¿no? Es un color que, vamos, lo comparas con el otro, pero vamos, que te digo que tiene su público. Aquí además, lo que os decía, en Andalucía siempre ha sido una zona muy consumidora. Y curiosamente, además, también, siempre lo comento, que el Mediterráneo ha sido y sigue siendo el lugar donde se encuentran los mejores corales del mundo, ¿no? Pero sobre todo en la costa española. Y curiosamente en España pues hemos recuperado el coral, lo hemos cogido, lo hemos tal, pero se lo hemos vendido a los italianos o a los franceses y lo hemos vendido en bruto, es decir, tal como la naturaleza nos lo da. Y luego ellos lo han trabajado, le han dado el valor añadido y nos lo han vendido a nosotros. Y dices tú, pero bueno, vamos a ver, si nosotros producimos, ¿por qué no lo tallamos? ¿Por qué no en aquel momento, ¿no? En fin, tonterías de la vida. Y esto aquí, por ejemplo, estos son piezas talladas en la Torre del Greco. Como veis, ya no solamente es el coral lo que da valor a esta pieza, sino es el tallado, ¿no? Que se hace aquí, ¿no? O, por ejemplo, esta peineta, es que bueno, aquí, si tuviéramos que, evidentemente, ponerle un pero biológico a todo, o un pero, como diríamos, naturista, es toda la pieza, ¿no? Porque la peineta es de Carey, que eso para mí eso sí que es una masacre, eso a mí me parece fatal, porque Carey viene de la concha de las tortugas, pero cómo se les quita, eso es tremendo. Y el coral, que también es una especie ya cada vez más protegida. O sea que esta pieza, pues, no cumpliría los requisitos bueno, de eso, de la naturaleza. Bueno, aquí tenemos otro, por ejemplo, para que aquí os he puesto algún precio, para que veáis un poco cómo se valora, ¿no? Los chinos han tallado, los chinos son especiales, ¿no? A la hora de la talla, ¿no? Tanto de marfil, de jade, de corales, vamos, impresionante cómo lo hacen, ¿no? Y aquí pues tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Fíjate, esta pieza se vendió en 15.000 euros. Es verdad que también pues tenía un poco también de antigüedad, no demasiado porque del siglo XX, pero bueno, vemos qué pieza. O esta pulsera, o esta pieza que no lleva talla. Fíjate que realmente son cuentas,
pero lo que pasa es que es un coral de extrema calidad, ¿no? Este no, este ya es un coral bambú. Es un coral, hay muchos corales, hay muchas especies, y este precisamente no es el más afortunado, porque además realmente no aparece de este color. Normalmente suele aparecer más bien de color gris o color marrón, y es el resultado de la tinción, que esta es otra de las cosas que tenéis que tener cuidado, ¿no? El coral se tiñe, ¿vale? Pero ahora lo vemos. Y este es otro tipo de coral. Este es el que os decía que se parece mucho a una planta. O sea, es que este sí que no podemos decir, es que este a todas luces parece una planta. Y este es el coral negro. Este aparece mucho en la zona pues, de Camerún, de Hawái. Es el ácabar o King's Coral, ¿vale? Y es un coral que puede llegar a tener tamaños pues, de ramas de 2 metros. Que por cierto, no os he comentado que las ramas del coral rojo, el que hemos hablado hasta ahora, máximo 1,60 m, 1,70 m se han podido llegar a encontrar. Pero este puede superar los 2 metros, ¿eh? De hecho, quiero recordar que incluso puede llegar a 2,5 metros. Pero a diferencia del coral rojo, el coral rojo es una estructura calcárea, realmente es carbonato cálcico, ¿no? Y es como si fuera, pues eso, casi como un esqueleto, ¿no? En cambio, este tiene una estructura, que esto es muy curioso, tiene una estructura córnea. Es como si fuera un pelo endurecido. Bueno, ahí tenemos el coral bambú, como veis también es colonial, y es un coral que lo ves y dices, bueno, y es así, realmente es así. Es muy poroso, generalmente se le ven muy bien los surcos, que para mí es muy útil para explicaros precisamente que esta es una de las características de la identificación, los surcos, ¿vale? Y el coral, pues al ser un producto orgánico bueno, pues además con cierta porosidad, pues es objeto de tratamiento del tirón. O sea, aquí coral sintético no va a haber. Se ha hecho algo parecido, ¿no? Se ha hecho una sustancia que se llama coralina, ¿no? Que es un coral basado en prensado, ¿no? Pero se hace mucha tinción. O sea, la tinción es muy fácil de detectar, eso también os lo digo, porque la tinción que se usa normalmente es una tinción orgánica. Y una tinción orgánica se puede disolver con algo orgánico. Y entonces, si tenéis algo como la acetona que la usáis para cuando os habéis pintado las uñas, pues la acetona precisamente, si pasáis el algodón por alguna parte del coral que no se vea mucho, vais a ver cómo el algodón se queda rojo, ¿vale? Y luego ya tenemos coral azul, que es este, así es como lo trabajan, ¿vale? Y vemos fotos del trabajo en la Torre del Greco. Este es el oro rojo de China, ¿no? Que son fósiles de coral, ¿no? Bueno, pues es un coral interesante que se puede llegar a hacer hasta esto. Claro, es cosa más impresionante. Y esto es coral fósil. Cuidado, ¿eh? Fijaros. Esto también es fósil. Esto aparece mucho en Estados Unidos y se le llama Petoskey Stones, ¿no? De Michigan, que también es fósil. Aquí os he puesto también algún detallito, ¿no? De cómo cuidar el coral, ¿no? Aquí tenéis pues un recipiente que contenga agua fría y un chorro de detergente neutro, ¿vale? Lo tenéis que dejar en remojo durante 5 minutitos y luego le pasáis un cepillo de dientes y eso le quitáis la suciedad. Y luego pues lo dejáis secar en aserrín sobre papel de seda, ¿vale? Y luego de vez en cuando sí que os aconsejo que le deis un bañito con aceite de oliva. También le viene muy bien el sudor, cuidado, el sudor no es como en la perla, que la perla sí que el sudor le viene fatal, aquí no le viene mal, ¿vale? Pero bueno, si lo queréis hacer un poco menos desagradable, pues le metéis el aceite de oliva o de almendras y la esencia de trementina, ¿vale? Obviamente el calor, los perfumes, todo esto lo todo lo que sea orgánico, el calor y el perfume le viene mal, ¿vale? Bueno, pues ya está. Yo creo que ya me he pasado. Ah, no, he llegado justo. Fíjate qué bueno. Ahora me decís vosotros si tenéis dudas. En la zona del archipiélago de Juan Fernández, ¿has escuchado algo de eso? Sí, no exactamente ahí, ya os he puesto donde suele aparecer, pero sí que vamos, no me suena raro, que efectivamente en Chile haya aparecido, porque sí que es verdad que en alguna ocasión me lo habían comentado, sí. Ahora que... Hola.
Ah, que revise el WhatsApp, vale. Voy. Tenéis aquí preguntas. Estoy fascinada. Sí, flota. Buenas tardes. ¿Puede el ámbar opacarse con el tiempo? Bueno, vamos a ver, se puede agrietar. ¿Sabes lo que te digo? Cuando el ámbar es prensado, sí que puede realmente no opacarse, salvo que lo trates. O sea, de alguna forma, si se agrieta y lo sometes a alcoholes o a perfumes, sí que puede empezar a ocasionar problemas que al final se van a ir trasladando al interior de la piedra. Entonces sí que puede ser. ¿El ámbar azul es tratado o se encuentra natural? Se encuentra natural, ¿vale? Pero también es verdad que los tratan. A veces sí que te tratan los ámbares. Bien, más preguntas. Esto. ¿Qué es sí, ¿qué es el copal? El copal viene a ser una resina, ¿sabes? Pero de árboles más recientes. ¿Sabes? Son árboles más recientes, que además es una especie de palmera. Tiene una pinta de palmera. Vamos, puedes poner copal en internet y verás la planta, ¿sabes? Porque es una planta que se llama copal. Y ya te digo que la resina que produce es una resina más nueva, más joven, ¿vale? ¿Qué nos recomiendas para trabajar el ámbar en taller? Bueno, vamos a ver, lo que no podéis usar, tened en cuenta que la dureza del ámbar es muy baja, ¿vale? Y lo que no podéis hacer es sobrecalentarlo. Entonces, no sé exactamente cómo se puede trabajar porque no es mi especialidad, no suelo ser, vamos, yo no soy de taller. Entonces, si quieres lo miro a ver qué producto hay y hablo con algún tallador de ámbar, que tengo alguno que talla ámbar y te puedo comentar algo, ¿sabes? Pero no te quiero ahora confundir con ninguna historia. Evidentemente tiene que ser un abrasivo mucho más blando de lo que se usa normalmente, que generalmente para pulirlo, si lo que te refieres es a eso, a trabajarlo desde el punto de vista detallado. Yo no sé a qué te recomienda, a qué me recomienda, o sea, a qué me preguntas más, si a nivel de taller o no sé, de engastarlo, lo que sea, no sé si es a lo que te refieres. ¿Qué más? A ver, espérate. ¿Qué más me preguntas por aquí? Taller, animal. ¿Cuál es la página va a buscar lo recomendado? ¿En qué sentido? ¿De cuál? ¿De cuál? Si es, por ejemplo, la de mi página para lo de las entrevistas, te la digo porque me la sé de memoria, claro. Te la escribo por aquí. Además, sí, además en mi web tienes, ahora si queréis os la pongo aquí para que le veáis un poquito, pero en mi web tienes los audios precisamente y vídeos sobre el ámbar, los insectos y todo eso que es impresionante. A mí por lo menos me fascina, ¿no? A ver, ¿qué más preguntas por aquí? Buenas tardes, nos recomiendas para trabajar el ámbar, es animal, lo que hemos dicho, es animal. Y tiene sonido de cristal. ¿Cómo es sonido de cristal? Esto no sé. Mira, ahora que dices el sonido de cristal, yo tenía una alumna que además estuvo viendo, me parece que estuvo en Brasil, era española, pero estuvo en Brasil. Cuando vino, venía con unas técnicas de identificación bastante particulares. Todas las gemas se las ponía en la barbilla para ver si eran naturales o no. Entonces, tenía su gracia y tenía su base, porque claro, los plásticos se usan mucho y el plástico es igual que el ámbar, es caliente. Por ahí también, es un detalle que no os he comentado, el ámbar es caliente. A ver, joyería Furaiten, dice, hola, desde Otache, Boyacá, Miguel Poveda, profe, aprendiendo un poco de su sabiduría, por acá en esta zona solo tenemos esmeralda. Ah, vale. Gleiser Arroyo Cubillos, es un animal marino y produce un esqueleto de carbonato cálcico que son las rocas. Muy bien. Más... en estos tiempos, ¿qué tan usado es el marfil? ¿Qué tan usado es el marfil? Pues mira, el marfil no se puede usar, ya te lo voy diciendo. O sea, no es recomendable. De hecho, está, diríamos, perseguido. Salvo que tengas el CITES, que es un documento que te justifica que tú tienes ese marfil desde antes de la prohibición, ¿vale? Por decirlo así, ¿vale? Leticia, ¿hay coral lila? Sí, tienes coral violeta. Yo creo que lo has visto hace un momentito. Hay uno que es azul violáceo, que se puede ver. Vale. ¿Es verdad que se pule el ámbar con aislapor?
Pues mira, eso es algo que tengo que mirar, ¿vale? Porque no conozco, ya te digo que no es mi especialidad. Ya hablaré con el tallador y que os lo cuente. Sí, exactamente a eso. No sé qué me dices de esto. ¿Alguna pregunta más? Además, bueno, hay uno que se llama PC, un nombre muy curioso, que es hasta la próxima, profesor, me dice. Vale. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más o algo que queráis saber, así que os inquiete. Espérate que hay más preguntas. Cuando se cae suena cristal. Bueno, fue una prueba que nos mostró un chino. Mira, curioso. Vale, vale. Pero es que lo de cristal es que es muy genérico. Pero bueno, supongo que sea como a vidrio, ¿no? Digo yo. Yo, por ejemplo, el ámbar cuando se me ha caído no suena tan vidrioso, pero bueno. Pero vale. Pero yo esas técnicas no las uséis como método de identificación, porque si tú estás delante del cliente y dices, déjeme que se la tire, y entonces la tiras, pues a lo mejor no es muy apropiado, ¿sabes? Bien, fue una prueba que nos mostró. Sí. Yo pulo el ámbar al final con cera para coche, ¿vale? Bueno, pues mira, esto es un detalle que os puede servir a todos. ¿Vale? Bueno, hoy pronto os avisaré de una oferta que vamos a hacer para nuestra web, que tenéis que estar atentos, va a durar muy poco tiempo, pero quiero que estéis ahí a ver si sois capaces de aprovecharla. Pero bueno, ya os lo contaré. Os dejo solamente con la duda de lo que os voy a contar. Bueno, nada, a vosotros. Muy bien. Y nada, gracias por estar ahí. Así que, pues nada, nos oímos la próxima vez. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos.